Hola, en este video vamos a ver las medidas prejudiciales y las medidas precautorias. Para comenzar, tanto las medidas prejudiciales como las medidas precautorias son una especie dentro del género de las medidas cautelares. Y las providencias cautelares tienen por objeto asegurar pretendidos derechos mientras ellos no se encuentren sancionados por una resolución judicial definitiva, encaminada a prevenir el daño que se podría derivar del retardo de la misma. Con lo que quiero decir acá es que tanto las medidas prejudiciales como las medidas precautorias se enmarcan dentro de las medidas cautelares. Ahora vamos a explicar cada una de ellas, comenzando con las medidas prejudiciales. Podemos decir que las medidas prejudiciales son los medios que franquea la ley a los futuros litigantes para preparar la entrada al juicio, como el caso de las medidas prejudiciales preparatorias, para asegurar el resultado de este, como lo es las medidas prejudiciales precautorias, o bien anticipar alguna diligencia probatoria del mismo, como es el caso de las medidas prejudiciales probatorias. Las medidas prejudiciales están ubicadas en el título 4 de las medidas prejudiciales del libro segundo del juicio ordinario del Código de Procedimiento Civil. Se puede hacer extensible las medidas prejudiciales a otros juicios a partir del artículo 3 del libro primero, que dice disposiciones comunes a todo procedimiento, que consagra el carácter supletorio del juicio ordinario. Por lo tanto, las medidas prejudiciales no solo se aplican al juicio ordinario, sino también podríamos aplicarlo a otros juicios, por ejemplo, al juicio sumario, por ejemplo. Hablando sobre la clasificación de las medidas prejudiciales, como podemos ver, hay medidas prejudiciales preparatorias, medidas prejudiciales probatorias y medidas prejudiciales precautorias. Las medidas prejudiciales preparatorias, o propiamente tales, son aquellas que tienen por objeto preparar la demanda o entrada al juicio. Por ejemplo, la exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar. Las medidas prejudiciales probatorias son aquellas que tienen por objeto adelantar la práctica de alguna diligencia probatoria que, por alguna razón, no podrá ser realizada en el desarrollo del juicio. Por ejemplo, la inspección personal del tribunal respecto de un inmueble que está a punto de ser destruido. Y las medidas prejudiciales precautorias son aquellas destinadas a asegurar el resultado de la pretensión que se va a deducir en juicio. Por ejemplo, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. ¿Quién puede solicitar las medidas prejudiciales? El futuro demandante puede solicitar todas las medidas consagradas en el Código de Procedimiento Civil. O sea, el futuro demandante puede pedir las medidas prejudiciales preparatorias, las medidas prejudiciales probatorias y las medidas prejudiciales precautorias. Y el futuro demandado puede solicitar solo la medida prejudicial preparatoria del reconocimiento jurado en firma puesta en instrumento privado y las medidas prejudiciales probatorias. Por lo tanto, el demandante, o mejor dicho, el futuro demandante, puede pedir tanto las preparatorias, probatorias y las precautorias. Y el futuro demandado solo puede pedir la medida prejudicial preparatoria del reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado y las medidas prejudiciales probatorias. ¿Y cuáles son los requisitos de las medidas prejudiciales? Están en el artículo 287 del Código de Procedimiento Civil, que dice: para decretar las medidas de que trata este título, de las medidas prejudiciales, deberá el que las solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente su fundamento. Este es el requisito: que se exprese la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos. Por ejemplo, el futuro demandante se exige que invoque la pretensión que pretende deducir, por ejemplo, indemnización de perjuicios, y que mencione someramente su fundamento, por ejemplo, por incumplimiento del contrato. Estos son los dos requisitos para que se puedan solicitar las medidas prejudiciales. En el caso del futuro demandado, se exige que exponga las razones por las cuales, fundadamente, él teme ser demandado. El artículo 288 del Código de Procedimiento Civil dice: toda persona que, fundadamente, tema ser demandada, podrá solicitar las medidas que menciona el numeral 5 del artículo 273, que es el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado, y de los artículos 281, 284 y 286, que son las medidas prejudiciales probatorias, para preparar su defensa. Respecto a la tramitación de las medidas prejudiciales,
según el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, las medidas expresadas en este título pueden decretarse sin audiencia de la persona contra quien se piden, o sea, de plano, salvo los casos en que expresamente se exige su intervención, como lo es, por ejemplo, las medidas prejudiciales probatorias, las cuales el juez las va a decretar con conocimiento previo de la persona contra quien se solicita. El propósito del legislador fue dejar al juez esta determinación, pues éste puede decidir si es necesario o no, previo de decretarla, escuchar a la otra parte. En la práctica se decretan con conocimiento, es decir, se llevan a efecto desde que se ponga en noticia de la parte contraria lo resuelto. También me gustaría mencionar la regla de la radicación. Cuando una causa se ha iniciado por medida prejudicial, queda radicado el asunto en el tribunal, es decir, la demanda que se presente posteriormente no va a distribución, sino que se presenta directamente ante el tribunal que ha conocido la medida prejudicial. Entonces aquí vemos un ejemplo de la aplicación de la regla de radicación o fijeza. Por lo tanto, la demanda se interpone ante el mismo tribunal que conoció de la medida prejudicial. Ahora veremos las medidas prejudiciales preparatorias que están consagradas en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 273, que dice: el juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que pretende demandar a aquel contra quien se propone dirigir la demanda, primero, declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer en juicio, o a su personalidad o al nombre y domicilio de sus representantes. Segundo, la exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar. Tercero, de la exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas. Cuarto, exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios que tengan parte del solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio. Y quinto, el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado. La diligencia expresada en el número 5 se decretará en todo caso. Las de los otros 4 solo cuando, a juicio del tribunal, sean necesarias para que el demandante pueda entrar en el juicio. Por lo tanto, la del número 5 en todo caso se decreta, siempre que se solicite. En cambio, las otras 4 solo cuando a juicio del tribunal sean necesarias para que el demandante pueda entrar en juicio. Ahora vamos a examinar cada uno de estos numerales, comenzando con el numeral primero, la declaración jurada acerca de un hecho relativo a su capacidad para parecer en juicio o a su personalidad o al nombre y domicilio de sus representantes. Aunque el legislador no lo diga expresamente, para dar inicio a esta medida deberá presentarse un escrito al tribunal competente, con antecedentes que justifiquen la medida, solicitando que cita a la persona que señale en el escrito a prestar declaración jurada bajo el apercibimiento del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, decretada la diligencia y se rehúsa a prestar de la declaración ordenada, o esta no es categórica, en conformidad a lo mandado, podrán imponerse al desobediente multas que no excedan de 2 sueldos vitales o arrestos hasta 2 meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir la orden y el apercibimiento. Bueno, numeral 2, la exhibición de cosa que haya ser objeto de la acción de que se trata de entablar. Al igual que en el caso anterior, el futuro demandante debe presentar una solicitud, junto con los antecedentes que justifiquen la exhibición, bajo el apercibimiento legal del artículo 266 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que si se rehúsa hacer la exhibición, en términos que indica el artículo precedente, podrá premiarse al desobediente con multa o arresto en la forma establecida por el artículo 274. Y aún, decretarse allanamiento del local donde se halla el objeto cuya exhibición se pide. Iguales a premios se podrán decretarse contra los terceros que, siendo meros tenedores del objeto, se nieguen a exhibirlo. Numeral tercero, la exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza pueden interesar a diversas personas. A pesar de lo que la ley no dice expresamente, la exhibición de documentos en cuestión se hará ante el mismo tribunal, de suerte que éste, al decretarla, tendrá que señalar una audiencia. Aquí hay que distinguir si el instrumento se encuentra
en el poder de un tercero o del futuro demandado. Si los documentos cuya exhibición se pretende se encuentran en poder de terceros, la medida prejudicial no producirá efectos pretendidos por el solicitante y no tendrá más camino que pedir esa exhibición durante el curso del juicio, ateniéndose a lo prescrito del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, o sea, la regla de la prueba instrumental por exhibición. Si los documentos se encuentran en poder del futuro demandado, éste está obligado a exhibirlos, y si desobedece la medida decretada, incurre en la sanción de perder el derecho de hacerlos valer después, salvo que el demandante los haga valer también en apoyo de su defensa, que justifique o que aparezca de manifiesto que no los pudo exhibir antes y que se refieran a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición. Esto se entiende sin perjuicio de poder apremiar al desobediente con multa o arresto y aún decretarse el allanamiento local donde se halle el instrumento cuya exhibición se pide. Y el numeral 4 dice, exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios que tenga parte el solicitante sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio. Se trata aquí de la exhibición de instrumentos, pero relativa a un caso particular, pues la exhibición ha de tener por objetos libros de contabilidad y todavía debe tratarse de libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el solicitante. Si la persona a quien incumbe dar cumplimiento a esta medida la desobedece, perderá el derecho a hacerlos valer después, sin perjuicio de poder ser apremiada con multas o arresto no superior a 2 meses y el allanamiento del local donde se encuentren los libros. Y el numeral 5 dice, el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado. Esta medida, a diferencia de las anteriores, puede ser solicitado tanto por el futuro demandante como por el futuro demandado. Está destinada a preparar tanto la demanda como la contestación. Y de acuerdo al artículo 273, inciso final, la diligencia expresada en el numeral 5 se decretará en todo caso. Basta que se pida para que el tribunal la ordene. Las de otros numerales, solo cuando a juicio del tribunal sean necesarias para que el demandante pueda entrar en el juicio. Si el tribunal decreta la medida, debe fijar una audiencia para que tenga lugar el reconocimiento. Para efecto de su tramitación, hay que pedir que se reconozca la firma bajo juramento y bajo el apercibimiento del artículo 278 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, si se rehúsa el reconocimiento de firma decretado, se procederá conforme a las reglas establecidas para el reconocimiento judicial de documentos en el juicio ejecutivo. Lo que queremos decir acá es que se aplican estas reglas, por lo tanto, si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma. Ahora veremos las medidas prejudiciales probatorias. Son actos procesales realizados con la anterioridad al juicio, consistentes en obtener la producción de pruebas que puedan fácilmente desaparecer, o cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 281, dice: puede pedirse prejudicialmente la inspección personal del tribunal, informe de peritos nombrados por el mismo tribunal o certificado de ministro de fe, cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio, o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer. Para la ejecución de estas medidas, se dará previamente conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar del asiento del tribunal que las decreta, o donde deban ejecutarse. En los demás casos, se procederá con intervención del defensor de ausentes. Y el artículo 286 dice: se podrá asimismo solicitar antes de la demanda el examen de aquellos testigos cuyas declaraciones por razón de impedimentos graves haya fundado temor de que no puedan recibirse oportunamente. Las declaraciones versarán sobre los puntos que indique el actor, calificados de conducentes por el tribunal. Para practicar esta diligencia, se dará previamente conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, solo cuando se halle en el lugar donde se expidió la orden, o donde deba tomarse la declaración. Y en los demás casos, se procederá con la intervención de defensores ausentes. Y por último, también se puede pedir la medida prejudicial probatoria de confesión judicial para que absorba posiciones sobre hechos calificados previamente conducentes por el tribunal.
Como vemos, el Código de Procedimiento Civil nos entrega distintos medios probatorios que podemos utilizar como medida prejudicial probatoria. Y hay que recordar que las medidas prejudiciales probatorias las puede pedir tanto el futuro demandante o el futuro demandado. Ahora veremos las medidas prejudiciales precautorias. Se pueden definir como aquellos actos jurídicos anteriores al proceso judicial que tienen por objeto asegurar el resultado de la pretensión que se pretende instaurar. Estas medidas solo las puede solicitar el futuro demandante, pues tienen por objeto asegurar el resultado de la pretensión. Y de acuerdo al artículo 279, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, podrán solicitarse como medidas prejudiciales las precautorias que trata el título 5, que dice de las medidas precautorias de este libro. Es decir, pueden solicitarse el secuestro de la cosa, que va a ser el objeto de la demanda, el nombramiento de uno o más interventores, la retención de bienes determinados y la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Y aquí vemos el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, que dice: podrán solicitarse como medidas prejudiciales las precautorias que trata el título quinto de este libro, existiendo para ello motivos graves y calificados y concurriendo las siguientes circunstancias: que se determine el monto de los bienes sobre los cuales deben recaer las medidas precautorias y que se rinda fianza u otra garantía suficiente a juicio del tribunal para responder de los perjuicios que se originen y las multas que se impongan. Y el artículo 280 dice: aceptada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá el solicitante presentar su demanda en el término de 10 días y pedir que se mantengan las medidas decretadas. Este plazo podrá ampliarse hasta 30 días por motivos fundados. Si no se deduce la demanda oportunamente o no se pide que en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por solo este hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento. Entonces, las medidas prejudiciales precautorias tienen ciertos requisitos. Los requisitos propios de las medidas prejudiciales, por tanto, conforme al artículo 287 del Código de Procedimiento Civil, para decretar las medidas de que trata este título, deberá el que la solicite, o sea, el futuro demandante, porque este es el único que puede pedir las medidas prejudiciales precautorias, de cumplir con el requisito de expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos. Y tiene que cumplir con los requisitos propios de las medidas prejudiciales precautorias, contemplado en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil. Dicha disposición señala que podrán solicitarse como medidas prejudiciales precautorias las que trata el título quinto de este libro, existiendo para ello motivos graves y calificados, y concurriendo las circunstancias siguientes: que se determine el monto de los bienes sobre que deban recaer las medidas precautorias y que se rinda fianza u otra garantía suficiente a juicio del tribunal para responder de los perjuicios que se originen y las multas que se impongan. Por lo tanto, hay dos requisitos. Primero, que se determine el monto de los bienes sobre que deban recaer las medidas precautorias. Y segundo, que se rinda una fianza u otra garantía. Esto es una obligación. Por último, se deben cumplir con los requisitos generales establecidos para las medidas precautorias, contemplados en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, que dice: se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio y para decretarlas deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama, y con los requisitos especiales de cada una de estas medidas en particular. Una vez que el tribunal haya aceptado la solicitud de la medida prejudicial precautoria, se lleva a efecto sin previa notificación del demandado, o sea, se decretan de plano, y pesan sobre el futuro demandante dos importantes obligaciones, que la vamos a ver ahora. Primero, debe presentar su demanda en el término de 10 días. Este es un plazo de carácter fatal. Para computarlo, se descuentan los días feriados, por tratarse de un plazo discontinuo. Además, es prorrogable, ya que se puede ampliar hasta 30 días por motivos fundados. En este caso, a diferencia de las medidas prejudiciales preparatorias y probatorias, hay un plazo para presentar la demanda. Así, puede suceder en estas últimas
que se solicite una medida prejudicial, que el tribunal las decrete y después de mucho tiempo se interponga la demanda. Y la otra obligación que tiene el futuro demandante al presentar su demanda debe solicitar que se mantengan las medidas decretadas. Esta petición se debe formular en el cuaderno de la medida prejudicial, junto con la presentación de la demanda, pero no en este mismo escrito, lo cual sería un contrasentido, puesto que las medidas prejudiciales se tramitan en cuaderno separado. Dicha petición de mantener las medidas prejudiciales precautorias debe ser resuelta directamente por el tribunal, ya sea manteniendo o bien ordenando alzarla, sin perjuicio, en el primer caso, el derecho del demandado para oponerse, con lo cual se trabaría un incidente. En la práctica, los tribunales proveen el escrito de mantención de las medidas prejudiciales precautorias con traslados y autos, o sea, dándole de inmediato tramitación incidental. Bueno, ¿qué pasa si no se deduce la demanda en el término de 10 días o no se pide que se mantengan las medidas prejudiciales precautorias? De acuerdo al artículo 280, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, si no se deduce la demanda oportunamente o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que la haya solicitado de los perjuicios causados, considerándole doloso su procedimiento. Se trata de una presunción legal establecida en beneficio de la persona contra quien se solicitaron estas medidas, o sea, que beneficia al futuro demandado, para así evitarle tener que probar el dolo en el juicio sobre la indemnización de perjuicios, que podrá iniciar en contra del que pidió las medidas precautorias. No obstante, tendrá que probar la existencia del perjuicio y el monto de la indemnización. Y por último, hay otras medidas que también podemos solicitar, que están en el título 4 de las medidas prejudiciales. Si hay motivos fundados para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país, podrá también pedirse que aquel cuya ausencia se teme constituya en el lugar donde se va a entablar el juicio apoderado que le represente y que responda por las costas y multas en caso que sea condenado, bajo apercibimiento de nombrársele un curador de bienes. Y también en el caso de que si aquel a quien se intenta demandar expone ser simple tenedor de la cosa de que procede la acción o que es objeto de ella, podrá también ser obligado a declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona cuyo nombre la tiene y de exhibir el título de su tenencia. Y si expresa de no tener título escrito, a declarar bajo juramento que carece de él. En caso de negativa, se le podrá premiar con multa o arresto en la forma dispuesta del artículo 274, sin perjuicio de repetir la orden y el apercibimiento. Ahora veremos las medidas precautorias. Para comenzar, se encuentran reguladas en el título quinto, llamado de las medidas precautorias, del libro segundo del juicio ordinario. Y podemos decir que las medidas precautorias son los medios que franquea la ley al demandante para asegurar el resultado de su pretensión. Respecto al ámbito de obligación de las medidas precautorias, están reguladas en el libro segundo del juicio ordinario. Y como el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil consagra el carácter supletorio del procedimiento ordinario, podemos hacer extensibles las medidas precautorias a los demás juicios. Por lo tanto, sí cabría la aplicación de medidas precautorias, por ejemplo, en el juicio sumario. Aunque en el juicio ejecutivo no tendría mucho sentido debido a la figura del embargo. Bueno, ¿qué podemos decir de las medidas precautorias? Las medidas precautorias pertenecen al grupo de las acciones cautelares, como hemos dicho al principio de este video, y su ejercicio da origen a un proceso de naturaleza cautelar. Son acumulables, entonces uno puede pedir varias medidas precautorias, y también son sustituibles por una garantía o causal suficiente, o por otra medida precautoria a petición del demandado o el demandante. Por ejemplo, un automóvil está sujeto a una medida precautoria de prohibición de enajenar, y debido a una buena oferta, el demandado le pide al tribunal que alce la medida y que constituya una fianza para asegurar la pretensión. La caución puede ser de cualquier naturaleza, fianza, hipoteca, cheque, etc., pero debe ser suficiente para alzar la medida decretada. Las medidas precautorias deben ser razonables y proporcionadas en relación a la petición de fondo, pues de acuerdo al artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio. De acuerdo al artículo 301 del Código de Procedimiento Civil, todas estas medidas son esencialmente provisionales, o sea, las medidas
precautorias son esencialmente provisionales. En consecuencia, deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes, o como máximo hasta que se dicte la sentencia de que pone término al proceso. Esto debe relacionarse con el requisito general de las medidas precautorias, denominado por la doctrina el peligro de retardo, pues las medidas precautorias son procedentes cuando existe algún riesgo, de manera que si no hay peligro, se deben hacer cesar. Respecto a la oportunidad para solicitar las medidas precautorias, el demandante en cualquier estado del juicio puede solicitarlas, aun cuando no esté contestada la demanda. Por lo tanto, el demandante puede solicitar una medida precautoria en cualquier estado del juicio, en primera o segunda instancia, o inclusive estando el proceso en estado de casación. Eso sí, desde que se encuentra notificada la demanda, pues de ahí nace la relación jurídica procesal, y hasta antes de que se dicte una sentencia firme o ejecutoriada. Y también se puede solicitar las medidas precautorias como medida prejudicial precautoria. Las medidas precautorias también se pueden solicitar una vez citadas las partes sobre sentencia, pues de acuerdo al artículo 433 del CPC, citadas las partes sobre sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 y 84, lo incidente de nulidad, 159, las medidas para mejor resolver, y 290, que habla de las medidas precautorias ordinarias. Para solicitar las medidas precautorias hay que ver el artículo 298 del CPC que dice: las medidas que trata este título se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio, y para decretarlas deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Podrá el tribunal, cuando lo estime necesario, y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por ley, exigir caución al actor para responder de los perjuicios que se originen. Respecto a la tramitación, el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil dice: el incidente a que den lugar las medidas de que trata este título se tramitará en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada. Podrán, sin embargo, llevarse a efecto dichas medidas antes de notificarse a la persona contra quien se dictan, siempre que existan razones graves para ello, y el tribunal así lo ordene. Transcurridos 5 días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El tribunal podrá ampliar este plazo por motivos fundados. La notificación que se refiere a este artículo podrá hacerse por cédula si el tribunal así lo ordena. Ahora veremos la clasificación de las medidas precautorias. Están las medidas precautorias ordinarias, las medidas precautorias especiales y las medidas precautorias extraordinarias. Las medidas precautorias ordinarias, o también llamadas típicas, son las que enumera el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. Las medidas precautorias especiales son aquellas que autorizan expresamente a las leyes, y esta se refiere al artículo 300 del CPC al señalar que estas providencias no excluyen a las demás que autorizan las leyes. Las que queremos decir aquí son medidas precautorias que están contempladas en otras leyes, fuera del artículo 290 del CPC. Por ejemplo, la concesión de alimentos provisorios en el juicio de alimentos. Esa sería una medida precautoria especial. O el derecho legal de retención. También sería una medida precautoria especial. Por lo tanto, en diferentes cuerpos legales podemos encontrar medidas precautorias especiales. Y por último encontramos las medidas precautorias extraordinarias o atípicas. Son en general cualquier medida que tenga por objeto asegurar el resultado del juicio y que no se encuentren expresamente reguladas por la ley y que el juez considera necesario otorgar. Estas se refieren al artículo 298, parte final del Código de Procedimiento Civil, al decir que podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de los perjuicios que se originen. Acá se encuentra considerada la potestad cautelar general del juez, ya que puede dictar cualquier medida precautoria a petición de parte. Estas medidas son tantas cuanto se crea oportuno pedir para asegurar adecuadamente el resultado de la pretensión. Por ejemplo, el secuestro de bienes raíces, pues el Código de Procedimiento Civil solo menciona el secuestro sobre bienes muebles. O si en la celebración de un contrato de compraventa de un bien raíz queda un saldo pendiente y el comprador no inscribió el bien raíz, es decir, no hizo la tradición, se puede pedir como medida la prohibición de inscribir el contrato.
Ahora veremos los criterios de admisibilidad o también llamados requisitos de las medidas precautorias. Los requisitos generales de toda medida precautoria, primero, deben ser proporcionales. Segundo, una apariencia de buen derecho o humo de buen derecho, el fumus boni iuris, y periculo de mora, el peligro de la demora. Primero, hablando de la proporcionalidad, las medidas precautorias deben ser proporcionales, es decir, debe existir una equivalencia entre los bienes del objeto de la medida precautoria y el monto del juicio, pues el legislador resguarda los derechos del demandante, pero sin imponer gravámenes innecesarios al demandado. Por ejemplo, se entabla una demanda por cobro de 500.000 pesos y se solicita una medida precautoria de retención sobre los bienes muebles que valen 10 millones. El tribunal no puede decretarla en la forma pedida, pues la medida precautoria debe limitarse a los bienes necesarios para responder los resultados del juicio. Y el segundo requisito es la apariencia de buen derecho o humo de buen derecho, el fumus boni iuris. La primera parte del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil señala que las medidas de que trata este título se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio. Y, para decretarlas, deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Por lo tanto, para solicitar esta medida se debe invocar la existencia de un derecho material pretendido y comprobantes que justifiquen la verosimilitud de dicho derecho. Comprobante no es sinónimo de documento, por tanto, no comprende solo la prueba instrumental, sino que se refiere a cualquier medio de prueba. La única limitación sería que los comprobantes no emanen del propio demandante, porque no es lícito preconstituir prueba a favor propio. Este comprobante además debe constituir una presunción grave del derecho que se reclama, es decir, debe tener la fuerza de una presunción judicial con fuertes probabilidades de que sea verdadera, sin perjuicio de ser este un instrumento fundamental y no esencial, pues el legislador, en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, ha dispuesto que en casos graves y urgentes podrán los tribunales conceder las medidas precautorias de que trata este título, aun cuando falten comprobantes requeridos, por un término que no exceda de 10 días, mientras se presentan dichos comprobantes, exigiendo caución para responder de los perjuicios que resulten. Las medidas así decretadas quedarán, de hecho, canceladas si no se renuevan en conformidad al artículo 280. Estos casos presentan características especiales, pues la medida tiene un carácter transitorio de 10 días y exige una medida cautelar de contracautela, ya que debe rendirse caución, e igualmente deben acompañar comprobantes dentro de los 10 días. Bueno, y el tercer requisito, además de que deben ser proporcionales y la apariencia de un buen humo de buen derecho, el peligro en la demora, el periculum in mora. Esto dice relación con el posible daño jurídico y económico que se puede derivar del retardo o demora del juicio. Este requisito se desprende del artículo 301 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que todas estas medidas son esencialmente provisionales. En consecuencia, deberán hacerse cesar siempre que se aparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. En general, el peligro in mora se manifiesta en distintas formas, dependiendo de la medida precautoria de que se trate. Así, por ejemplo, en el secuestro judicial es el temor de que una cosa mueble determinada se pierda o deteriore en manos de la persona que la tenga, sin ser poseedora. En la retención, cuando las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que ocultará bienes, etc. En resumen, los requisitos generales de toda medida precautoria para que sean admisibles son tres. Deben ser proporcionales, la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. Y además de estos requisitos generales, también hay requisitos especiales de las medidas precautorias, dependiendo de cuál se solicite, que vamos a ir viendo después. Ahora vamos a ver las medidas precautorias ordinarias, o también llamadas nominadas o típicas, que están en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, que dice: para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante, en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas. Primero, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. Segundo, el nombramiento de uno o más interventores. Tercero, la retención de bienes determinados. Y cuarto, la prohibición de celebrar
actos o contratos sobre bienes determinados. Ahora examinaremos cada uno de estos numerales, comenzando con el numeral 1, el secuestro de la cosa, que es objeto de la demanda. El secuestro judicial, a diferencia del convencional, solo recae sobre bienes muebles. Es decir, el secuestro de acá solo recae sobre bienes muebles. Y bueno, y aquí, como dice el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, habrá lugar al secuestro judicial en el caso del artículo 201 del Código Civil, o sea, cuando se entabla una acción requisitoria cuyo objeto es una cosa corporal mueble y hubiera motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, o cuando se entablen otra acción en relación con la cosa mueble determinada y haya motivo de temer que se pierda o deteriore de manos de la persona que, sin ser poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder. Y aquí el artículo siguiente dice, son aplicables al secuestro las disposiciones del párrafo 2 del título 1 del libro tercero, establece respecto al depositario de los bienes embargados. Entonces se aplica la regla del depositario. Y aquí lo importante es que retengan que el secuestro judicial solo aplica a bienes muebles. Por lo tanto, si uno quiere un secuestro sobre cosa inmueble, tendría que pedirlo como una medida precautoria extraordinaria. El numeral 2 habla del nombramiento de uno o más interventores. El interventor judicial es la persona designada por el juez con el objeto de que controle la administración de los bienes de materia del juicio y que aún se hallan en poder del demandado. La persona que designe el tribunal para esta delicada misión, a título de medida precautoria, es un tercero extraño al juicio y puede ser una o más, dependiendo, naturalmente, de la calidad e importancia de los bienes intervenidos. Su objetivo es evitar la disminución de la fortuna o bienes del sujeto. Bueno, hay casos donde es obligatorio el nombramiento de interventores. Aquí lo nombra el artículo 293 del Código de Procedimiento Civil. Y el 294 del Código de Procedimiento Civil dice, las facultades del interventor judicial se limitarán a llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo, para el desempeño de este cargo, imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado. Estará además el interventor obligado a dar al interesado o al tribunal noticia de toda malversación o abuso que note en la administración de dichos bienes y podrá, en este caso, decretarse el depósito y retención de los productos líquidos en un establecimiento de crédito o en el poder de la persona que el tribunal designe, sin perjuicio de otras medidas más rigurosas que el tribunal estime necesario adoptar. El numeral 3 habla de la retención de bienes determinados. Es aquella medida precautoria que recae exclusivamente sobre dinero o cosas muebles y que tiene por objeto impedir que el demandado disponga de ese dinero o de estas cosas muebles durante el curso del juicio, para que en definitiva responda al cumplimiento de la sentencia que se dicte. A diferencia del secuestro, porque en este las cosas secuestradas son objeto de la demanda. En la retención, en cambio, las cosas que se retienen no son necesariamente el objeto del litigio, sino que pueden tratarse de otros bienes demandados, siempre y cuando las facultades económicas de éste no ofrezcan suficiente garantía o haya un motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes. Otra diferencia se da porque el secuestro se otorga a un tercero. En cambio, en la retención puede recaer en el demandante, en el demandado o en un tercero. Y por último, se señala que la retención, al igual que el embargo, en el proceso ejecutivo produce la indisponibilidad de los bienes, lo que no se produce en el secuestro. Bueno, aquí dice el 295 del Código de Procedimiento Civil, la retención de bienes o cosas podrá hacerse en poder del mismo demandante, del demandado o de un tercero con relación a sus bienes, que son materia del juicio, y también respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procurará de ocultar sus bienes, y en los demás casos determinados por la ley. Podrá el tribunal ordenar que los valores retenidos se trasladen a un establecimiento de crédito o de la persona que el tribunal designe cuando lo estime conveniente para la seguridad de dichos valores. Y el numeral 4 habla de la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Es aquella medida precautoria en virtud de la cual se impide al demandado que celebre cualquier clase de acto o contrato sobre bienes, objeto de la misma. Es decir, limita sus facultades jurídicas que el demandado tenga respecto de su bien. Esta medida precautoria es la de mayor aplicación práctica. Pueden prohibirse toda clase de actos, sobre todo los que suponen gravamen o enajenación. Y de acuerdo al artículo 296
inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, la prohibición de celebrar actos o contratos podrá decretarse con relación a los bienes que son materia del juicio y también respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio. Como se puede apreciar, si la prohibición recae sobre bienes materia del juicio, basta que el demandante invoque esta circunstancia para que el tribunal pueda decretarla. Por ejemplo, se entabla una demanda reivindicatoria de un inmueble. Para asegurar el resultado de dicha acción, se solicita la medida precautoria de prohibición de gravar y de enajenar dicho inmueble. Y si la prohibición recae sobre otros bienes determinados del demandado, es decir, sobre bienes que nada tiene que ver con la acción instaurada, es necesario cumplir con un requisito adicional, la cual es que las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio. Por ejemplo, se entabla una demanda de cobro de dinero y para asegurar el resultado de la acción, se solicita la medida precautoria de prohibición de gravar y enajenar un inmueble del dominio del demandado. Y aquí me gustaría decir algo que cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces, se inscribirá en el registro del conservador respectivo. Y sin este requisito, no producirá efecto respecto a terceros. Y cuando verse sobre cosas muebles, solo producirá efecto respecto de terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato. Pero el demandado será en todo caso responsable de fraude si ha procedido a sabiendas. Esto lo dice el 297 del Código de Procedimiento Civil. Ahora veremos las medidas precautorias especiales. Estas medidas precautorias son aquellas que consagran leyes especiales. Deben concurrir los requisitos particulares que exige el texto legal, que las contempla. Por lo tanto, las medidas precautorias especiales son las que encontramos en diversos cuerpos legales. Por ejemplo, en un juicio de partición de bienes se solicita el nombramiento de un administrador pro indiviso. Y para decretar esta medida, el tribunal tendrá que ajustarse solamente a los requisitos señalados del 654 del CPC. Es decir, deberá citar a todos los interesados a comparendo, el cual se celebrará solo con los que concurran. Aquí queremos decir que para decretar esta medida precautoria especial, hay que seguir lo que diga la misma norma, que la contempla. Respecto a las medidas precautorias extraordinarias o inominadas, estas medidas son aquellas no reguladas expresamente por las leyes y que, no obstante, pueden ser solicitadas por el actor para asegurar el resultado de su pretensión. Para decretarlas deben concurrir dos requisitos. Primero, los requisitos generales de toda medida precautoria, es decir, acompañar antecedentes que constituyan, a lo menos, presunción grave del derecho que se reclama. Y segundo, requisito especial, que consiste en el otorgamiento de una caución para responder el actor de los perjuicios que se originen si el tribunal así lo estima necesario. O sea, una caución. En todo caso, esta caución es facultativa, o sea, si el tribunal lo estima necesario, o sea, un requisito eventual. Por ejemplo, si se litiga sobre un crédito y el demandante pide que, mientras penda el juicio, el título que da constancia de dicho crédito permanezca en la Secretaría del Tribunal o en cualquier otro lugar de seguridad. Ese sería un ejemplo de una medida precautoria extraordinaria. O también otra sería, por ejemplo, el secuestro de una cosa inmueble. Porque como habíamos dicho anteriormente, en las medidas precautorias ordinarias, el numeral primero, está el secuestro de la cosa, pero solo respecto a cosa mueble. Entonces, si uno quiere pedir el secuestro de una cosa inmueble, lo puede hacer por medio de una medida precautoria extraordinaria. Como vemos, en el caso de las medidas precautorias extraordinarias o innominadas, el juez podrá solicitar caución. O sea, aquí la caución es facultativa. Si comparamos esto con lo que hemos visto anteriormente, hay que recordar, por ejemplo, que en las medidas prejudiciales precautorias, la caución era obligatoria. Y en el caso, cuando se conceden las medidas precautorias en casos graves y urgentes, aun cuando faltan los comprobantes requeridos, la caución también es obligatoria. Y vamos a ver nuestro siguiente tema, que es la tramitación de medidas precautorias en casos urgentes. Bueno, en casos graves y urgentes, podrán los tribunales conceder las medidas precautorias que trata este título, aun cuando falten comprobantes requeridos, por un término que no exceda de 10 días, mientras que se presenten dichos comprobantes, exigiendo caución para responder de los perjuicios que resulten. Las medidas así decretadas quedarán de hecho canceladas si no se renuevan en conformidad al artículo 280, o sea, en el plazo de 10 días desde que han sido presentadas. Bueno, también
El artículo 302, inciso 2 del CPC dice: podrán, sin embargo, llevarse a efecto dichas medidas antes de notificarse a la persona contra quien se dictan, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Transcurridos 5 días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El tribunal podrá ampliar este plazo por motivos fundados. Es decir, aquí la medida cumple con los requisitos legales, pero el demandante solicita que se lleve a efecto antes de notificarse al demandado por razones graves, que hará valer. Para terminar esta sección, me gustaría decir la diferencia entre las medidas prejudiciales y las medidas precautorias. En cuanto a su oportunidad, las medidas precautorias, por su finalidad, se pueden solicitar en cualquier estado del juicio, después de iniciado. En cambio, las medidas prejudiciales se deben solicitar antes de la iniciación del juicio. Específicamente, las medidas precautorias solo se pueden solicitar después que se haya trabado la litis, esto es, después del emplazamiento del demandado. En cambio, las llamadas medidas prejudiciales precautorias se pueden solicitar antes, pues no es necesario que se haya trabado la litis. En cuanto a sus titulares, las medidas precautorias solo pueden ser solicitadas por el demandante. En cambio, las medidas prejudiciales preparatorias y probatorias pueden solicitarlo tanto el demandante como el demandado. No así las medidas prejudiciales precautorias, las cuales solo las puede solicitar el futuro demandante. En cuanto al objeto, las medidas precautorias tienen por objeto asegurar el resultado de la pretensión deducida. En cambio, las medidas prejudiciales tienen por objeto preparar la entrada al juicio, decretar la práctica de alguna diligencia probatoria, que por alguna razón no podrá ser desarrollada en el juicio, y asegurar el resultado de la pretensión que se va a entablar en el juicio. En cuanto a la naturaleza jurídica, las medidas precautorias son incidentes, que dan origen a un procedimiento de tipo cautelar, mientras que tratándose de las medidas prejudiciales, no hay un procedimiento al cual puedan acceder, por ende no son incidentes. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.